Bienvenidos a El Portal del Groove. Yo soy Adrián Meléndez. Este es un nuevo episodio. El día de hoy estamos con un guitarrista peruano que es miembro de la banda Passepartout. Es José Carlos Amézaga, también conocido como Amazing the Absolute. ¿Cómo estás, hermano? Escucha, muy bien, todo bien. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Buenazo, tío. Bueno, siempre he querido... De hecho, sí he entrevistado una vez a el buen Chato Re, allá por el 2020, creo, pero fue en vivo, alucina, y no estoy seguro si quedó grabado. Me parece que sí, pero siempre he querido entrevistar a otro miembro de Passepartout. La primera pregunta es, para empezar, estuve investigando la historia de Passepartout y entiendo que, o sea, los primeros en conocerse fueron Landa y el Chato Re, ¿no? El Eso baterista es del correcto. es correcto, Sí, eso es correcto. claro. De Buenazo. hecho, cuando yo entré, según lo que me contaron, porque ellos ya habían hablado, ya tenían planes ya estaban buscando guitarrista. O sea, mi encuentro con el Chato fue totalmente random Ujú. un día y nada, estaba buscando hacer un grupo progresivo, me dijo que ya había convocado a Landa y que quería hacer un power trio y bueno, me dijo que le faltaba guitarrista y yo que estaba buscando hacer un proyecto aparte del que ya tenía en ese momento. Escucha, ya, en una. No lo pensé dos veces. Pero sí, el Chato y Landa ya estaban queriendo cocinar un poquito esto. Y bueno, entré al grupo y las cosas se dieron. Qué chévere, tío, qué interesante. Entiendo que el Chato Rey y Landa se conocen, digamos, o sea, empezaron a conocerse, digamos, por la experiencia de Lelo y Ye, y de ahí porque Landa tocó un rato en Mr. Gravity batería y el Chato Rey bajo en Mr. Gravity también. Quería saber, ¿cómo así el Chato Rey te contacta a ti específicamente? En Halloween, el Chato y Landa me habían escuchado tocar en un jam que hubo antes de que empezaran las bandas, por algo que tocó Gravity. Y al año siguiente, como mencioné previamente, me había encontrado caminando al Chato Re en ejército, así súper random. Y nada, me contó esta idea que tenía y nada, cuando me dijo que le faltaba guitarrista, yo quería hacer un proyecto en ese momento y bueno, empalmó la cosa. Dije que no lo pensara dos veces. Fui insistente, de hecho, o sea, un poquito. Y bueno, nada, la semana siguiente nos reunimos y se armó esto y cabum, Excelente, enos tío. aquí. Bravazo. Qué buena historia, mano. Eh, bueno, quería saber, la siguiente pregunta es, brevemente, o sea, lo más resumido posible, porque sé que es bien complejo, ¿qué cosa Ujú. es el rock progresivo? O en todo caso, ¿qué lo caracteriza? A ver, esta es una pregunta cuya respuesta, aparte de compleja, se debate mucho. Claro, Pero por como lo entiendo yo y por como imagino lo entiende Robert Fripp de King Crimson, que es el que acuñó el término, pucha, yo pienso que es un rock cuyas canciones y de hecho cuyas partes de las canciones entran en una progresión, digamos que, no sé, está pasando de punto A a punto B y desde ese punto A a un punto B van como cambiando cosas en la narrativa sonora, digamos. Es un estilo de música muy narrativo en general, a nivel sónico. claro, Pero digamos que tiende a romper un montón de reglas también para poder progresar de una sección A a una sección B y luego una sección C y etcétera. Y pienso que hay una cosa bien pensada ahí, pero tendría que pasarme horas explicándolo para llegar a mi punto. Es complejo, efectivamente. entiendo perfectamente. En verdad, por lo general, estos subgéneros del rock siempre están en debates así bien etéreos sobre lo que realmente significan. Entonces, entiendo tu frustración, pero también entiendo tu definición, tío. Quería saber, ¿tú crees que, o sea, cambiar de tiempo, por ejemplo, pasar de 4/4 a 3/4 o a 5/4 o a 11/8 o lo que sea, puede ser parte de, o sea, una forma de hacer rock progresivo?
Es una puerta muy importante a la hora de hacer rock progresivo, porque si bien no son cosas que definen al género en sí, Ujú, son cosas que están muy presentes en el género, finalmente. claro. Quería saber si tú consideras que el estudio musical es importante para tocar ese género de rock progresivo o, digamos, entre comillas, cualquiera podría aprenderlo. En general, cualquiera podría aprenderlo, pero se recomienda tener un cierto nivel musical previo para entenderlo con mucha mayor fluidez, porque es, o sea, porque el estilo finalmente no es nada básico, tiene su complejidad y hay mucho, o sea, hay muchos aspectos cerebrales más allá de la expresión. O sea, ya el ensamble de los instrumentos y las notas que se usan y demás. En Ujú. verdad sí es recomendable tener una base musical previa, pero en principio y según lo que he visto en mi experiencia, cualquiera puede tocar progresivo si es que tiene las nociones. ¿Cuáles son las principales influencias específicas de José Carlos Amézaga a la hora de tocar guitarra? A ver, como José Carlos Amesa, diría que tengo, creo que 5 influencias principales como guitarrista, porque como músico también son más amplias. A ver, Manja. una de ellas es Alan Holdsworth, que lo menciono cada vez que puedo. Ok. Otro es Shawn Lane. De hecho, estos primeros dos no son tan conocidos, pero son mis dos guitarristas favoritos. De Ujú, ahí, Steve Vai es una influencia importantísima. ujú. También tengo que mencionar mucho a Carlos Santana. Manja. De hecho, diría que a nivel expresivo es una fuente de inspiración muy importante y una de las primeras que tuve en la vida, de hecho, así que muy importante. Y diría que esta influencia es bastante extraña, pero puedo explicarla bastante bien y es Earth, Wind and Fire. Si bien la guitarra no destaca tanto, por alguna razón acabé siendo guitarrista por ese grupo. Interesante. Qué loco, o sea, creo que somos uno de los pocos podcasts que ha obtenido esa respuesta quizá. Así que me alegra que lo hayas dicho. Quería saber, siguiente pregunta, ¿tú crees que bandas como Nuclear Power Trio o en todo caso The Aristocrats juegan un rol importante en la esencia ya de Passepartout como banda? Si bien Nuclear Power Trio no lo hemos introducido tanto, de hecho es un sonido del que podemos sacar bastante, pero diría que Aristocrats sí ha tenido un precedente en nuestro sonido como Power Trio, principalmente para explorar ciertas posibilidades de qué tanto se puede llenar o qué tanto se puede hacer. Vale, qué loco. Y, o sea, entre esas influencias, o sea, ¿qué otras podrías rescatar? No solamente del sonido de Passepartout, que es un sonido bien característico, ¿no? Sino también del concepto de ser justamente un power trio. ¿Qué otras influencias podrías destacar? Bueno, otro, otro grupo influyente en ese aspecto sería Soft and the Glare, que es el otro grupo de Ryan Martini, Ujú. que es el bajista de Mudvayne, al cual, o sea, y tienen un tema que muchos conocerían como Brr Brr Dang en las escenas musicales, se llama Dig, pero ese bajista Ryan Martini, pucha, parece que es una influencia muy grande en todo esto, porque finalmente Soft and the Glare ha tenido un papel importante de por sí en la formación de Passepartout, al menos en palabras del chato. Claro, qué loco. Claro, claro, entiendo. Bueno, pasando a su EP, su primer EP que es La Coraza, yo quisiera saber si en general como EP tiene algún concepto detrás o es más como su colección de primeras canciones. Es una mezcla de los dos. Por un lado es nuestra colección de primeros temas y por otro lado tiene un concepto detrás acerca de la verdadera cara de la sociedad, por un lado. O sea, cosas que pasan detrás de nuestros ojos que son lo suficientemente absurdas como para no ser creíbles. Y también está el aspecto de las máscaras que cada uno se pone encima para sobrevivir ante el entorno en general. Porque al fin y al cabo una coraza
es algo que nos ponemos encima y creo que al menos voy a mencionar sonoramente porque tiene que ver un poco con el hecho de hacer progresivo en general, y es Ujú, que hablamos de romper la coraza, sacar como quiénes somos o mucha de la energía que queremos transmitir o manifestar. ujú. Ah, maña, qué interesante. Entonces, en esa línea, bueno, yo siempre he querido saber, como son una banda, digamos, sin letra, que son más que nada instrumental, cómo hacen para musicalizar, o sea, de cierta forma conceptos o incluso historias? Porque sé que, claro, la coraza es toda una tesis filosófica, como la que me acabas de decir, ¿no? De Claro, ahí, Persecución 8587, yo creo que es bastante claro, ¿no? Que trata de imitar una persecución musicalmente, pero de ahí Elisa Lam, me parece que es una historia o sea, no tiene ni una sola palabra y todo es música. Entonces, o sea, ¿cómo haces para relacionar el concepto con el sonido? yo personalmente lo hago de esta forma. Y hay un escritor que sigo que de hecho me influyó un poco en ese aspecto. Pero lo que, lo que me parece que hacemos ahí, o lo que yo haría para llegar a ese resultado, es basarnos en pedazos de la historia, rescatar la emoción predominante y en Ujú. base a esa emoción predominante crear, o sea, digamos que imaginar la escena y musicalizarla. Man, ya. Entonces, o sea, como que, claro, captan una emoción, de ahí en grupos, asumo, o uno de ustedes, digamos, como que hace una teatrización, o sea, lo hace como un teatro, digamos, una puesta en escena en su mente, y a partir de eso dicen, ya, esta escena tendría ese tipo de música, algo así. Algo por el estilo. De hecho, en ese aspecto funciona mucho la experiencia de Landa y del Chatorre en el área audiovisual. Man, ya. Y como yo tengo objetivo de musicalizar cosas, principalmente videojuegos, pucha, me sirve también como formas de expresar algo parecido. Qué locura, tío. Qué interesante. Bueno, quería saber también, ¿existe jamming o improvisación en el proceso creativo de Passepartout? ¿O alguien Uf, viene con una idea y ya está seteado ahí? muchas veces viene con una idea, pero improvisamos encima de la idea y todo se va construyendo. Ah, man. Otras veces es improvisación directa y ya otras veces viene con ideas un poco más fijas, pero hay mucho aspecto improvisatorio a la hora de componer. Man, ya. Qué interesante. Alucina que tengo una entrevista también con el buen Pippen de Perro Santos y también, solo para Pippen, y él también menciona que la improvisación es parte también a la hora, o sea, el proceso creativo de la banda, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, digamos, es un elemento importante en las bandas de rock improvisar o es algo que justamente se dio así por coincidencia? Depende mucho del grupo en realidad, pero yo abogo por la improvisación, porque lo que hace la improvisación entre diferentes miembros de la banda es, digamos, un poco definir a simple vista cuánta química hay entre los músicos o qué Claro. tan bien se pueden llevar musicalmente. Y si es que eso funciona, también se puede llevar en cierta medida al escenario, dándole cierto picante a los shows, si me dejo entender. Claro. Entiendo, entiendo. ¿Qué expectativas tienen para su vuelta a los escenarios? Pucha, yo personalmente tengo una muy buena expectativa. De hecho, a finales del año pasado tocamos un par de veces y la primera vez la organizamos nosotros y la acogida fue grande. O sea, vimos a un público relativamente comprimido y eso me gusta ver porque se arman buenos podos. Claro. Pero creo que, considerando que es la noche de Barranco, tengo cierta expectativa de cómo va a salir la cosa. Yo personalmente creo que va a salir bien paja. ¿Qué es lo que más rescatas de tocar en vivo?
con el Chato y con Lando. Principalmente siempre rescato la energía y cuánto nos divertimos los tres haciendo todo esto. Brazo, tío. Buenas palabras de cierre. Entonces, ya para concluir esta buena, amena entrevista, quería saber si podías anunciar el concierto que se viene de Passepartout o todas las próximas tocadas que quieres anunciar. Uy, con gustísimo. Este jueves 2 de junio, la próxima semana en la noche de Barranco, va a estar bomba lo que se viene. Y se nos abre un bandón llamado Clavel, que también recomiendo escuchar. Y también le mando saludos a Pippen, porque está en ese grupo. Y Claro. de nuevo, bandón. Buenísimo, tío. Bueno, gente, ya lo saben, el 2 de junio, en la noche de Barranco, es así José Carlos Amesa, también conocido como Messi in the Absolute en las redes. Nos estamos viendo en un siguiente episodio del Portal de Groove y muchas gracias a todas y todos por ver. Muchísimas gracias a todos.